Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Una vez más, sean bienvenidos a esta casa de oración, casa de reunión, de comunión con hermanos. Y en esta mañana queremos continuar con la serie de estudios referentes a la Semana Santa. Estamos estudiando, mirando juntos algunos eventos que son inmediatamente anteriores a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aquellos eventos que ocurrieron dentro de lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Y hoy queremos estudiar juntos un evento bastante dramático, pero que deja una enseñanza clara y muy importante para nosotros, la purificación del templo. Nuestro texto se encuentra allí en Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Vamos a dar lectura juntos a esta porción de las Escrituras. Marcos 11, 15 al 19. Un texto muy conocido. Un evento que obviamente para cualquiera que se acerca por primera vez a las Escrituras realmente le parece dramático, pero la enseñanza que deja es profunda. Marcos 11, capítulo 15, versículo 19, dice el texto bíblico: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, en esta mañana en que nos acercamos a tu palabra, queremos pedirte tu guía. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que podamos comprender este mensaje que tenemos delante de nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento, que nuestros corazones estén preparados. Líbranos de toda ansiedad, preocupación en este tiempo, y que nuestro enfoque y nuestra mayor prioridad sea este texto que tenemos delante de nosotros, porque sabemos que es tu bendita palabra. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, este sorprendente suceso que tenemos aquí delante de nosotros y que se registra en los 4 evangelios ocurre el lunes de la Pasión, o sea, sería de mañana en 8. Si nosotros nos ponemos en contexto, ¿verdad? Dentro de lo que sería la Semana Santa, esto va a ocurrir un lunes, y esta es la segunda ocasión en que nuestro Señor Jesucristo irrumpe en el templo para limpiarlo, para purificarlo. La primera vez lo hizo cuando Él inició su ministerio público. Ese hecho se encuentra registrado en Juan capítulo 2, y ahora que está culminando ya su obra aquí en la tierra, vuelve a irrumpir en el templo para purificarlo. El contexto de esta escena es la maldición de la higuera estéril. O sea, nosotros no podemos leer este texto sin conectarlo directamente con aquel evento en donde nuestro Señor Jesucristo nos relata, aquí los 4 evangelistas, tuvo hambre y se acercó a una higuera y vio que no tenía frutos, entonces la maldijo. Al día siguiente volvieron a pasar por la higuera y vieron que se secó. Y eso tiene una enseñanza profunda y está directamente conectado con este pasaje que nosotros acabamos de leer en Marcos 11, 15 al 19. Esto nos demuestra que la apariencia engaña. Así como aquella higuera se veía frondosa y parecía que iba a tener frutos porque tenía hojas verdes y parecía tener vitalidad, ramas frescas, en realidad no tenía ningún fruto. Esas hojas gruesas servían solamente para ocultar lo que no tenía, que eran frutos. De la misma manera estaba ocurriendo con el templo de Jerusalén. Era un templo majestuoso, un templo en donde las ceremonias se realizaban en forma correcta, los sacrificios también, pero no había vida espiritual, no había fruto. Entonces el Señor da una parábola para indicar lo que iba a acontecer después cuando Él llega al templo y se encuentra con la gran sorpresa, ¿verdad?, de que lo habían convertido en un mercado. Hermanos amados, algo que aparenta tener vida puede realmente estar muerto.
como hemos dicho, las apariencias engañan. Y si hay un área en donde es muy fácil engañar, es precisamente el área espiritual. Porque uno puede aparentar piedad, pero realmente carecer de vida espiritual. Uno puede mostrarse como el más santito, el más bueno, pero no tener vida espiritual. Y lo mismo que ocurrió con el templo de Jerusalén, que se mostraba poderoso, parecía que tenía vida, pero estaba muerta, también puede ocurrir con nosotros en particular, con cada persona, con cada creyente, pero también con la iglesia entera. Hay iglesias que son, como se les conoce, ¿verdad?, mega iglesias, tienen miles de miembros, tienen los mejores programas de acción social, tienen grandes proyectos arquitectónicos, ¿verdad?, porque son majestuosas en infraestructura, sin embargo carecen de vida espiritual. Lo mismo que ocurría con el templo de Jerusalén. Ahora, tenemos que nosotros remontarnos a la historia del templo, porque si queremos comprender qué era lo que Jesús estaba haciendo, tenemos que entender un poco acerca del templo. El templo es clave en la historia del judaísmo. El primer templo, recordemos, lo construyó Salomón. Salomón había recibido, en realidad David fue quien quiso construir, pero al final Dios le delegó esa tarea a Salomón. Y él construyó un templo majestuoso que estaba incluso revestido de oros y tenía las mejores piedras preciosas. Era algo impresionante. Sin embargo, ese templo fue destruido después con la invasión de los babilonios. El imperio babilonio arrasó con todo, conquistó Jerusalén y, bueno, dejó por tierra aquel majestuoso templo. Mucho tiempo después, ya en el periodo post-exílico, o sea, cuando los judíos vuelven a su tierra, vuelven a Jerusalén, reconstruyen otra vez el templo bajo el gobierno de Zorobabel. Pero este templo no era tan majestuoso como el de Salomón. Entonces ellos lloraban y decían, la gloria de Israel se ha ido, porque no era lo mismo, no era igual. El templo de Salomón era majestuoso, era algo extraordinario, y ahora vemos un templo más modesto. Bueno, después viene Herodes I el Grande, y dice, Herodes era un gobernante malo, pero no era un mal gobernante. Realmente era un gobernante que supo manejar bien, buen administrador, y sobre todo era un visionario. Era una suerte de arquitecto e ingeniero civil magnífico, porque a él le encantaban las obras arquitectónicas. Y él lo que hizo fue reformar este templo, estructuralmente, obviamente no en el sentido de reforma espiritual, sino en la estructura. Él lo cambió y lo hizo todavía más precioso, este templo de Zorobabel. Por eso el templo de Herodes no es considerado el tercer templo, sino que es solamente una reforma del segundo templo. Y esto es importante entenderlo, porque ustedes van a encontrar textos que relatan los eventos futuros, o sea, escatológicos, que Jesús va a venir a instaurar el tercer templo, el templo de Jerusalén. Bueno, ¿por qué? Porque el de Herodes no es considerado un tercer templo, es una reforma nomás del segundo. Y este templo también no era poca cosa. Noten, Flavio Josefo, un historiador judeo-romano, que escribió Antigüedades de los Judíos, escribe en una parte, describe la belleza del templo. Y les leo cómo él describe el templo. La parte exterior del edificio, esto es el templo en tiempos de Jesús, no el templo de Salomón. El segundo templo reformado por Herodes. La parte exterior del edificio tenía todo aquello que pudiese producir asombro al alma y a los ojos. Al estar cubierto por todos lados con gruesas planchas de oro, apenas salía el sol, el templo empezaba a irradiar un resplandor tan intenso que los que se esforzaban en mirarlo se veían obligados a desviar sus ojos como si se tratase de rayos solares. Imagínate vivir cerca del templo, ¿verdad? Y ahí a las 9 de la mañana con el sol más intenso y hacia tu casa. A los extranjeros que se aproximaban les parecía desde lejos como una montaña revestida de un manto de nieve, y esto debido a que todo lo que no estaba cubierto de oro era de un blanco purísimo. Qué extraordinario, ¿verdad? Podemos copiarle nosotros un templo revestido en oro. Hermanos amados, el templo era el centro de la adoración judía. Por eso era tan importante, y por eso es tan importante aquí el templo. Es el centro, el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. De hecho, a lo largo de las Escrituras nosotros podemos encontrar que al templo se le llama la casa de Jehová o la casa de Dios. Es más, Jesús cuando era niño y se fue al templo, él dijo, esta es la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios no habita en templo hecho de manos, ¿verdad? O sea, no hay ningún templo, ningún espacio físico, por grande que fuera,
que puede contener al glorioso Dios Todopoderoso. Sin embargo, Él lo había mandado hacer a su pueblo con el fin de que ellos tuvieran comunión con Él. Era un medio para adorar a Dios, para que conocieran al Dios verdadero. Y hermanos amados, en aquel entonces la única forma de adorar correctamente, adorar en forma auténtica y genuina al Dios verdadero, era a través del pueblo de Israel, porque Israel fue quien recibió la revelación de Dios. No había otra forma. Si yo quería adorar al Dios verdadero, lo tenía que hacer a través del pueblo de Israel. ¿Y dónde adoraba el Dios el pueblo de Israel? En el templo de Jerusalén. Entonces, el judaísmo, en oposición a las religiones paganas que hacían imágenes de sus dioses para postrarse delante de ellos y adorarlos, lo que hizo fue un lugar de reunión donde ellos se pudieran convocar juntos, estar juntos, alabar a Dios, conocerlo, estudiar su palabra, estudiar la ley, estudiar la Torá. Es decir, en lugar de hacer efigies o de crear imágenes, lo que ellos hicieron fue un lugar de reunión, por mandato de Dios. Dios estableció el templo como un lugar de reunión. Fíjense ustedes cómo se refiere al templo allí en Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 11 al 13. Aquí hay una referencia del primer templo de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice el texto bíblico: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré, escuchen bien, habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo de Israel. Lo que está diciendo es: Salomón, vos vas a hacer algo lindo, algo que va a ser de mucha bendición para el pueblo, pero yo voy a estar en medio de ustedes siempre y cuando obedezcan mis mandamientos. Si ustedes no obedecen, yo tampoco voy a estar en medio del pueblo. Y hermanos amados, anoten esto. Sin un templo, es imposible adorar al Dios de la Biblia. Sin templo no se puede adorar al Dios de la Biblia, porque el templo es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios y Él bendice a los hombres. Eso fue verdad en el Antiguo Testamento, fue verdad en tiempos de Jesús y lo sigue siendo hoy en día. Sin templo no es posible adorar a Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, hasta los tiempos de Jesús, ¿verdad? El templo de Jerusalén era indispensable para la adoración. En ese entonces el templo se hallaba en un lugar físico bien específico. Hoy en día, todo creyente que cree en Jesucristo y ha nacido de nuevo, se convierte en un templo. Y hermanos amados, sin este templo no hay forma de relacionarse con Dios. Si alguien no es templo, no ha conocido a Jesucristo, no lo ha aceptado, no ha nacido de nuevo, ese no es templo y por lo tanto no puede relacionarse con Dios. El templo es, reitero, indispensable para relacionarse con Dios. Esa fue parte de la conversación que el Señor tuvo con aquella mujer samaritana. Si ustedes van a Juan capítulo 4, versículos 20 al 21, dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte. Se estaba refiriendo al monte Gerizim. El monte Gerizim se cree que fue el lugar donde Moisés recibió la Torá. Entonces, dice la mujer: nosotros adoramos en este lugar. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ese tiempo llegó, hermanos. Ese tiempo llegó en Pentecostés. Después de Pentecostés, Israel ya no sería el medio de gracia para el mundo encontrarse con Dios. A partir de este momento nace una nueva entidad que es la iglesia, y la iglesia se convierte ahora en el medio para relacionarse con Dios. Por eso es tan importante la comunión entre hermanos, porque la comunión con Dios se da a través de la comunión con los hermanos. Noten lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 13. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, no puede existir comunión verdadera alejado o apartado de la iglesia de Jesucristo. No hay comunión con el Padre. Lo siento. Alguien puede decir: sí, yo tengo comunión con Dios en mi casa. No. La comunión verdadera se da por medio de la iglesia, por medio de la comunión con los hermanos. Ahora, eso no significa que Dios haya reemplazado
a Israel por la iglesia. Esa es una teología del reemplazo, se le llama, que la iglesia es ahora, representa lo que fue antes Israel. No. Israel tiene sus propias promesas. Dios va a tener su propio trato con Israel. Ellos tienen un plan, Dios tiene un plan de redención para ellos, de manera que la iglesia no reemplaza a Israel, pero esa no es parte del sermón. Entonces, si quieren estudiar más, vengan a la escuela dominical y van a aprender acerca de eso. Ahora, ¿por qué el Señor reprendió la adoración del pueblo? ¿Por qué reprendió? O sea, estaban haciendo bien las cosas. En realidad lo que estaban haciendo era que se estaban reuniendo para adorar a Dios. Y estaba la ceremonia, estaba la música, estaba la alabanza, todo en forma correcta. ¿Qué fue lo que reprendió? Bueno, cuando el Señor llega al templo, se encuentra con un panorama bastante trágico, ¿verdad? Que el templo se había convertido en un mercado. O sea, en un lugar de comercio donde se explotaban a los adoradores que venían de todas partes del mundo. Los pobres peregrinos que venían, pobrecitos, queriendo adorar a Dios, eran literalmente trasquilados para quitarles la lana, ¿verdad? Eran trasquilados. Entonces, aparentemente todo funcionaba bien. Reiteramos, la ceremonia estaba bien, los sacrificios se hacían en forma correcta, la música, pero la realidad de fondo era completamente diferente. Como el Señor ilustró por medio de la maldición de la higuera estéril, todos estos actos que se hacían en el templo no eran más que hojas que estaban cubriendo lo que no existía, eran los frutos, no había fruto allí. Por eso, todos los peregrinos que venían de lejos, de todas partes del mundo, después volvían a sus casas completamente vacíos. Ellos venían por el alimento espiritual y se iban vacíos, pero tampoco se molestaban por eso, ¿verdad? Porque ellos ya habían cumplido, ya se iban con la conciencia tranquila. Entonces, yo ya cumplí. Por este año ya fui espiritual, lo suficientemente espiritual. Ahora voy a mi casa, me voy tranquilo. Hermanos amados, así funciona la religiosidad. Y no vamos a culparle solamente a los sacerdotes que comerciaban allí. Todos aquellos que formaban parte de ese sistema, que se iban y compraban los animales, también estaban siendo cómplices. ¿Por qué no denunciaron ese hecho? ¿Por qué no se rebelaron contra eso? Porque era más fácil. Es fácil venir un domingo, escuchar una prédica, volver a la casa, relax. Y en la cotidianidad, del lunes a sábado, un pagano, un ateo. Esa es la religiosidad. Muchos eran religiosos sinceros también, pero que estaban sinceramente engañados, ¿verdad? Hay religiosos que son sinceros en su fe, como sabemos que hay en esta iglesia más grande, una de las iglesias cristianas, entre comillas, más grandes. Algunos le llaman la secta más grande, yo no sé, no estoy tan convencido, pero que hay muchas personas sinceras que se van allí, pero están engañadas. ¿Será que tienen la culpa ellos por estar engañados? Sí tienen la culpa, hermanos. Tienen la culpa porque ellos se quedan en su comodidad y porque en su codicia ellos buscan en Dios lo que ellos quieren, no lo que Dios anhela de ellos. Es decir, muchos van a estas mega sectas con la intención de pactar, de tener más dinero, de ser prosperado, de tener salud y montones de cosas. Y eso es religiosidad. Querer hacer a Dios a mi medida, a mi molde. Entonces, ellos también son culpables y sobre ellos también hay juicio. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, el juicio no solamente es para los engañadores, es también para los engañados, porque esos engañados están allí por la ignorancia de las Escrituras, porque no estudian la palabra de Dios y porque no le buscan y porque son ambiciosos y codiciosos, y otros porque sencillamente quieren calmar su conciencia. Entonces yo ya cumplí un domingo, ya participé de la Eucaristía, ya todo está bien. Hermanos amados, claramente el Señor aborrece la religiosidad. Eso es hipocresía espiritual. Por eso hay un juicio, hay una maldición para los que quieren vivir en el engaño. Porque reiteramos, la culpa no solamente es de quien engaña, también quien permite el engaño, quien quiere ser engañado. En el sistema falso, tanto engañados como engañadores son culpables y para ambos hay juicio. Hermanos amados, la religiosidad funciona así.
El religioso piensa que la espiritualidad se limita a un tiempo, a un lugar y a acciones determinadas. Entonces yo puedo vivir como un impío todos los días. No, pero hay un día en que yo tengo que ser santo. Hay un día, que puede ser el sábado, en el caso de los judíos, el Shabbat, o puede ser el domingo. Eso es sagrado, ese día es sagrado. Hay un lugar que es también sagrado, es la iglesia. Puedo decir groserías allí afuera, puedo maltratarle a todo el mundo. No, en el templo no, esto es sagrado. Y también acciones. Cuando limito la espiritualidad a acciones sagradas, aquí cuando compartimos la cena del Señor, cuando oro, cuando eso es sagrado, ese es un tiempo sagrado. No, pero el resto puedo vivir como se me plazca. Hermanos amados, eso se llama religiosidad. Cuando el concepto que tenemos de la espiritualidad se limita a un tiempo, a un lugar y a acciones que son sagradas, eso es ser religiosos, eso es hipocresía. Los discípulos de Jesús entendieron muy bien ese concepto, por eso en Hechos capítulo 5, versículo 42, vemos que ellos se salieron de ese sistema. Ellos renunciaron a esa forma de vivir. Noten lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días, es decir, ya no hay un día sagrado. Ya no es que un día nomás es sagrado. Nosotros hablamos de, vamos a adorar a Dios, vamos al templo para adorar a Dios. No, hermanos amados, tu vida tiene que ser una adoración 24/7. No, vos no venís a orar, tu vida debe ser una adoración, un sacrificio vivo, todos los días de tu vida. Dice, todos los días. Luego dice, con relación al lugar, en el templo, sí, un lugar sagrado, está bien, pero también por las casas. La iglesia es aquella donde están los hermanos reunidos. Aquí está la iglesia. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Yo estoy allí en medio de ellos. Entonces, no solamente se limita a este lugar. Damos gracias al Señor que Él nos concedió este lugar para poder reunirnos, pero esto no tiene nada de sagrado, hermano. La casa de cualquier hermano puede ser sagrado para reunirnos y para compartir juntos como iglesia. ¿Qué más dice? No cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Es decir, las acciones ya no están limitadas a la liturgia, las acciones espirituales es todos los días. Cualquier oportunidad que tengo para hablarle a mi prójimo de Jesucristo es un acto, es un evento sagrado. ¿Ven? Entonces, esta es la verdadera espiritualidad. Hechos capítulo 5, versículo 42. Ahora, vemos que el Señor entra con un látigo, ¿verdad? Allí en el templo. Como alguien dijo por ahí que esta sería una de las formas también autorizadas para un cristiano actuar, ¿verdad? Porque si Jesús lo hizo, tal vez yo también podría estar habilitado. O sea, sacar un látigo y entrar. Y algunos bien se merecen, hermanos. Algunos se merecen guachazos. Pero esa no forma parte de este sermón. ¿En qué parte del templo ocurrió esto? Porque esto es muy importante. Estamos hablando del templo. ¿En qué parte? Esto ocurrió en lo que se conoce el atrio de los gentiles, que era una zona muy amplia, destinada para la preparación, la oración. Los judíos tenían que prepararse allí primero, ¿verdad? Orar, confesar sus pecados para poder entrar en las zonas interiores del templo. Después estaba el atrio de los judíos, que por cierto, en el atrio de los judíos no podía entrar ningún gentil. Uno luego porque tenía una muralla de 3 metros de altura y otro porque tenía una puerta, pero allí en la puerta, en el dintel de la puerta, había una inscripción que decía, todo aquel que no sea judío y se atreva a pasar por esta puerta, será culpable de su propia muerte. O sea, por ahí te equivocaste y no leíste el aviso, chao. Hasta un romano, si pasaba esa puerta, podía ser ejecutado por los judíos. O sea, se respetaba ese lugar. ¿Y dónde se hizo el mercado? No fue en el atrio de los judíos, no, porque ellos pues son santos, ellos son demasiado puros. Pues. El mercado se hizo en el atrio de los gentiles, el lugar que tenía que ser un ámbito misionero para gente que venía de otras partes del mundo, que no conocía a Dios, que no era judío. Para esa gente, ellos, el único lugar que tenían para venir a escuchar el mensaje, escuchar la ley de Dios, conocer a Dios, se convirtió en un mercado. Eso demuestra el desinterés por la motivación misionera que tenían estos judíos. Ahora se nos habla también de que había unos cambistas.
Porque cuando el Señor entra con el látigo, le tira dos, y nos habla de cambistas. Estos cambistas, lo que pasa es que cada judío tenía que pagar una cuota anual del templo. Esa cuota representaba 2 jornales diarios, o sea, lo que sería algo como 200,000, no era como mucho. Era mucho lo que tenían que pagar. Pero esa cuota solamente se podía pagar con la moneda del templo, que era el shekel. No se podía pagar con cualquier moneda. ¿Por qué? Porque las monedas de aquella época tenían las efigies de los dioses paganos. Y como el sacerdote no podía tocar algo tan impuro como eso, entonces tenían cambistas allí, vos traes tu plata, tu dinero pagano, yo te cambio, pero a una tasa altísima. O sea, le explotaban a la gente que se iba ahí. No aceptaban las monedas extranjeras, entonces les explotaba. Y después estaban también el sacrificio de los animales. Uno obviamente podía llevar su animalito, uno podía llevar su corderito, podía llevar el becerro si es que tenía más plata. Y los más pobrecitos podían llevar sus palominos, todo, pero no era práctico, porque como venían de lejos, entonces no era muy práctico. Y si traían, había otro problema, que eso tenía que examinar un sacerdote a ver si reunía las condiciones. O sea, si reunía las especificaciones técnicas para pasar por el sacrificio. Y adivinen qué, nunca pasaban. Entonces verificaban acá, no, este tiene una mancha acá, no califica. ¿Sabes qué puedes comprar acá de la esquina? Ellos venden. Y se iban y compraban a un precio altísimo, 10 veces más de lo que se pudiera comprar afuera. Y lo peor de todo, hermanos, estaba el alfolí. Ellos agarraban esos animales, los llevaban, por eso el Señor ahí interrumpió el tránsito. Si ustedes ven en el versículo 16, dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Tomaban estos animales para el sacrificio, lo llevaban a través del templo, lo sacaban por atrás y lo volvían a meter en el mercado. Y se volvía a vender. O sea, que quizás un mismo corderito fue sacrificado, no sé, 20, 30 veces. Noten ustedes la corrupción, hermano. Y todo esto estaba con el consentimiento, claro, de los sacerdotes que se estaban enriqueciendo. Los sacerdotes, quienes tenían que ser intermediarios de los hombres ante Dios. Esos hombres eran los que estaban haciendo esto. Corruptos. Entonces, los sacerdotes claramente habían perdido todo su enfoque. A esta situación se sumaba que los pobres no podían ofrecer sacrificios. O sea, los pobres estaban excluidos del sistema religioso judío porque ellos no podían darse el lujo de ir a comprar un palomino 10 veces más el precio de lo que se vende afuera. Entonces eran excluidos. Si no tenías plata, hule. Entonces los sacerdotes perdieron su enfoque. Su misión consistía en ser mediadores y se convirtieron en rateros, en ladrones. Y hermanos amados, cuando una persona percibe esto, percibe que está siendo robada, explotada, ¿cómo va a experimentar la gracia de Dios y su salvación gratuita? O sea, se está predicando acerca de la salvación gratuita de Dios. No, pero yo compré un becerro a 10 veces más el precio. ¿Dónde está la gratuidad? Era terrible. Ahora, ¿por qué nadie reaccionó contra Jesús cuando él tomó un látigo? Nadie reaccionó. Estaba en el templo, él se fue porque ellos sabían que Jesús tenía razón. Eso no estaba bien. Ellos sabían solamente que nadie se atrevió a levantar la voz. Y cuando la luz entra y disipa las tinieblas, allí las cosas malas salen expuestas. Y obviamente, aquí se vio claramente que ellos estaban errados. Es más, dice el versículo 18, los escribas y principales sacerdotes le tenían miedo a Jesús por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Es decir, ellos sabían que lo que Jesús estaba enseñando era cierto, y eso era lo que más les preocupaba. Porque la verdad duele, ¿verdad? En el versículo 17 encontramos aquí un texto muy interesante. El Señor dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos es el único que utiliza la expresión todas las naciones, porque Marcos se está dirigiendo a una audiencia gentil. Marcos está dirigido a los romanos. Por eso dice para todas las naciones. Pero cierto, el pueblo de Israel fue escogido ¿para qué? No fue escogido para ser una élite especial y ellos los super espirituales y poderosos y los únicos salvos. Fue escogido para ser de bendición a todo el mundo. Para eso fue llamado Abraham.
para ser de bendición. En ti serán benditas todas las naciones, no solamente algunas, todas las naciones. Sin embargo, aquí el exclusivismo judío se impuso y ellos perdieron su vocación misionera. No tenían ningún interés, ninguna preocupación por los millones de paganos que no conocían a Dios. A ellos no les importaba. Imagínate que un pagano se iba por primera vez y entra en un mercado. En lugar de irse a un lugar de contemplación, de oración, para escuchar la palabra y ser convertido, se va a un mercado, a un lugar peor que el mundo mismo. Entonces, ellos habían perdido completamente su enfoque misionero. Y hermanos amados, lo que Jesús aquí reprende y maldice es la adoración hipócrita. Nosotros podemos pensar que esto no se relaciona mucho con nosotros porque, bueno, no vivimos en un tiempo donde el templo, digamos, el templo físico sea indispensable para la adoración. Nosotros somos templo, podemos relacionarnos con Dios y a través del templo también podemos tener comunión con nuestros hermanos, pero no está muy alejado de nosotros esta conducta, esta forma de actuar. No está alejada de la comunidad cristiana, esta falsa adoración, esta adoración hipócrita. Porque, hermanos amados, no puede haber nada peor para un creyente que estar convencido de que está adorando a Dios, pero que Dios deteste eso que está haciendo. O sea, yo estoy convencido de que estoy adorando a Dios, pero Él aborrece lo que yo hago. Imagínate, Dios te está mirando y está viendo lo que haces y te dice, detesto eso que estás haciendo. Ya no soporto tus oraciones vacías. Ya no tolero tu devocional sin sentido. Ya no soporto que vengas a mi iglesia y te subas al púlpito y cantes. Ya no puedo con eso porque sos un hipócrita. Con tus labios decís una cosa, pero tu corazón está apartado de mí. Tu boca dice algo, pero tus acciones son completamente diferentes. Por eso ya no soporto. Hermanos amados, Dios ciertamente llama a los pecadores y Dios comía con los pecadores y Dios quería atraer hacia sí a los pecadores. Pero hay un problema con los hipócritas. Dios no quería tener nada que ver con los hipócritas. Jesús aborrecía a los hipócritas religiosos. Por eso los llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué no llamó sepulcro blanqueado a la prostituta? ¿Por qué no llamó un sepulcro blanqueado a Zaqueo? Porque ellas eran personas que estaban perdidas en sus pecados, es cierto, pero por lo menos eran auténticas. Estas personas estaban perdidas en sus pecados, pero aparentaban piedad. Y no hay nada peor que esto. Reitero, que Jesús te diga, eso que estás haciendo no lo tolero más. Dice pues el Señor, Isaías capítulo 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Algunos que han nacido en cuna cristiana se les ha enseñado que tienen que venir al templo, tienen que cumplir y nada más. Muchas veces no hay vida espiritual. No hay una adoración genuina, no hay adoración auténtica. Y uno se da cuenta de eso cuando está más preocupado por el mensaje que le llega en el celular que por el mensaje que se predica desde el púlpito. Uno se da cuenta de eso cuando está más preocupado pensando en el almuerzo del mediodía antes que en la alabanza que se está cantando. Cuando no está pensando en la letra, en qué es lo que estoy diciendo y a quien he venido a rendir tributo, a rendir culto. Uno se da cuenta de eso, de una adoración falsa. Y tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Hacernos una introspección, analizar nuestra vida, si realmente lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo es coherente. Si realmente tengo vida espiritual, o no soy solamente como aquella planta de higuera cuyas hojas están tapando lo que no tengo, porque no tengo fruto. Un peligro que corremos es que podemos estar haciendo cosas que son correctas. Podemos venir a la iglesia, eso es muy correcto. Podemos servir en los ministerios, es muy correcto, gloria a Dios por eso, pero con una motivación equivocada. No tener esa motivación que nace de un corazón rendido a Dios, que ama a Dios. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, hermanos. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando que estamos haciendo cosas para Dios.
Pero a Jesús no lo vamos a engañar, no podemos engañarlo a Él. Jesús quiere purificar también nuestro templo. De la misma manera que purificó este templo físico en Jerusalén, quiere hacerlo con tu vida, quiere purificar tu vida. Él quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con un corazón rendido, con un corazón genuino, entregado a Él. Y aquí es donde viene nuestra plegaria. Aquí es que tenemos que orar a Dios: Señor, que todo esto que hago no sea solamente para impresionar a los demás, que esto que hago no sea con la intención de demostrarme espiritual o simplemente para cumplir con un deber, que esto que te estoy haciendo, Señor, sea para glorificar tu nombre. Que no importa que nadie note lo que yo hice, que nadie me felicite, pero con tal que tu nombre sea glorificado. Esa es una adoración auténtica y genuina, y hay que orar por eso, hermanos, porque fácilmente caemos en el error de pensar que estamos haciendo cosas para Dios cuando en realidad estamos haciendo para nosotros mismos. Debemos permitir que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón para darnos cuenta de nuestras verdaderas motivaciones. Y eso se da a través de la confesión. Confesión en el griego es homologeo. Homo es igual, logeo es hablar. Hablar igual, estar de acuerdo con Dios. Dios dice esto es pecado, esto está mal, entonces yo digo sí, es cierto, estoy de acuerdo. Entonces es momento de confesar y reconocer que muchas veces nuestra adoración puede ser detestable para Dios. ¿Cómo estamos adorando, hermanos amados, en nuestras vidas? ¿Será que somos como la higuera estéril, frondosa, llena de piedad por afuera, verdad? Llena de vida, con ramas fuertes, pero sin fruto. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? Cristo quiere purificarnos. Él quiere limpiarnos de la hipocresía, del engaño. Y este es el tiempo para arrepentirnos. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hasta ahora hemos venido y adorado falsamente, este es el momento de arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname. Quiero hacer cuentas contigo, quiero ser un adorador genuino, quiero adorarte en espíritu y en verdad. No quiero ir a la iglesia simplemente para cumplir. Quiero estar allí atento al mensaje, recibir de ti. Recibir de tu plenitud, ser lleno de tu espíritu. Cristo quiere sanarnos, Cristo quiere limpiar nuestro templo, hermanos, y hay oportunidad. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Cristo te puede limpiar, Cristo te puede purificar. Así como purificó este templo físico, que fue solamente un simbolismo, Él está purificando hoy los templos que son nuestras vidas. Pero que nos purifique ahora, porque cuando Él venga va a purificar también, va a sanear, pero ya no en la forma en que nosotros pensamos, sino que va a purificar su pueblo de los que no son su pueblo. Va a separar trigo de la cizaña, va a quitar la escoria del oro y de la plata. Y esperamos que no nos encuentre faltos en aquel tiempo. Oremos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre, para elevarte nuestra adoración, Señor, a través de nuestras alabanzas, a través de las ofrendas y a través de la exposición de tu palabra. Queremos, Señor, pedirte perdón por las veces en que hemos venido y hemos sido indiferentes al mensaje, indiferentes a tu presencia en este lugar. Las veces que hemos sido indiferentes con nuestros hermanos, las veces en que hemos hecho las cosas simplemente por impresionar a los demás o para cumplir con un deber. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes que adoren genuinamente al Dios único y verdadero. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.